Un gusto tenerlo acá, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días Robert, buenos días Orlando, Kabir. ¿Cómo está, ingeniero? Clemente. Un saludo del ministro de Vivienda, Humberto Plaza, y del presidente Daniel Noboa. Estamos aquí para informar las gestiones que realiza la zona 4 del Midubi. A sus órdenes. Bueno, iniciemos con este diálogo, este abogado Kabir Briones, con nuestro invitado esta mañana. Sí, para abrir la entrevista, las actividades que están desarrollando en este rato, porque realmente se conoce muy poco de lo que esta institución hace o deja de hacer. Bien, mire, le digo, desde el inicio de gestión del ministro Humberto Plaza, lucha incansablemente él se ha volcado con los organismos multilaterales de crédito para conseguir reducir o cortar el déficit habitacional. ¿Cuál es el déficit habitacional en El déficit habitacional es del 56% aproximadamente a nivel país. Eso en números, porque hasta hace poco eran más de 1 millón de viviendas el déficit habitacional. ¿Hoy cuánto es? A ver, lo que sucede ahí es que el déficit habitacional del 56% de un universo de 5.700.000 viviendas más o menos, 2.700.000 sería parte del déficit habitacional. Pero de este 2 millones, pero el 2.700.000 viviendas, el 70% de estas solo requiere algún tipo de reparación. Porque de acuerdo al censo era como 1 millón y más o menos. Claro. Coincido con lo que dice Kabir. Según los datos que tenemos nosotros, está alrededor de 600.000 viviendas el déficit, lo que tendría que hacerse como vivienda nueva. Eso le iba a preguntar, ¿qué entendemos por déficit? ¿Reparar viviendas o construir viviendas? Ambas cosas en este caso. Ambas cosas. Claro. Correcto. Y que en esos detalles, para las personas que hay que ampliarles, remodelarles, incluirles, ¿qué paso se va a dar? Sí, el Midubi tiene programas, tiene algunos ejes, contempla las viviendas de interés social, las viviendas de interés público, y también hay un eje que está destinado a la reparación de viviendas. Hay un subsidio, inclusive, que una parte de la vivienda de interés social es subsidiado. ¿Está activo? Sí. ¿Con cuánto cuentan para este...? Los montos son manejados a nivel nacional, ¿no? Nosotros levantamos las fichas de las postulaciones de los beneficiarios. Esta ficha, hacemos un banco de datos, el banco de datos se ingresa a la Subsecretaría de Vivienda y de ahí se sigue un proceso para su contratación y su ejecución. Dos preguntas más para que mis compañeros también interroguen. En Manaví, ¿cuáles son las cifras? Eso es para reparación de viviendas. ¿Y cuáles son las cifras para vivienda nueva? Porque aún hay gente, lamentablemente, del terremoto que duerme en carpas. ¿Cuáles son esos números? Sí, actualmente el Ministerio de Vivienda también está en un proceso a nivel nacional de elaborar un catastro en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados para poder estas cifras aterrizarlas y que tengamos datos más certeros. Porque, como usted mismo decía antes, usted dice una cifra, tiene conocimiento de otra. Entonces, ese proceso está, yo en este momento le diría que sería un poquito apresurado de mi parte decirle estas cifras, pues porque las cifras nos va a entregar este censo que se va a elaborar. ¿Y el monto económico para reparar y para construir cuál es? El monto económico, le digo, no hay un monto exacto porque ahí tendríamos que determinar exactamente cuántas viviendas y cuántos son los postulantes que quisieran acceder a este servicio. Okay. Ellos serían los que nos determinen en todo caso los montos. 7 de la mañana, 25 minutos, 7:25 minutos, amigos oyentes de la provincia de Manaví. Estamos dialogando con el ingeniero José Edgar Pereiro Menéndez, coordinador zonal 4 del Midubi aquí en Manaví, Santo Domingo de los Áchilas. Ingeniero Clemente Vázquez. Hola Edgar, un gusto saludarte y me alegra que estés aquí para que puedas informar cuáles son los beneficios que puede tener alguien que adquiera una vivienda o que el gobierno les ayude con el subsidio de la vivienda. ¿Cuáles son los subsidios que existen para la gente que necesita una vivienda? Mira, hay un subsidio, hay un tipo de vivienda en el segmento de vivienda de interés social
que la vivienda es 100% subsidiada por el ¿Hasta Estado. cuánto subsidian ahí? Ya, si la vivienda es en terreno del beneficiario, es decir, que posee un bien, que sea el único, primero tiene que cumplir lógicamente algunas condiciones, entre esas la que esté calificado en el registro social, en los rangos o en los umbrales de pobreza que se requieren. ¿Por qué? Porque es una vivienda prioritaria para gente de pobreza o pobreza extrema, ¿no? Y que el núcleo familiar tenga algunas vulnerabilidades en este caso. No, los montos que pudiera llegar a tener una vivienda en terreno propio es hasta 44 salarios básicos unificados. El subsidio. El subsidio, sí. O sea, en valores, ¿cuánto es el salario básico ahorita? 460. 460 por ¿cuántos salarios? 20, por 44. Por 44. O sea, 20.240. 240 es el subsidio. Hasta la vivienda puede ser un menor valor. Ese es el tope. Ya. ¿Sí? ¿Y qué otro Eso en tipo de terreno subsidio? propio. Hay un subsidio que también es en terreno propiedad del Estado. En este caso, lógicamente, se eleva un poco el costo porque hay que hacer la obra y la infraestructura. ¿Directamente con el Estado o con los municipios? Generalmente este tipo de proyectos se los articula con los gobiernos autónomos descentralizados. Pues el gobierno autónomo descentralizado en este caso es el que nos otorga el terreno para poder elaborar este tipo de planes. ¿A cuánto llega ese subsidio? O sea, ese subsidio es hasta 64 salarios básicos unificados. 64 en valores, ¿cuánto es? A ver, por Sí, 460. 24. 64 por 460, 29.440. O sea que esa es la entrega de la vivienda en urbanizado. Hablé. Urbanizado y 100% subsidiada por el Estado. 100%. Ese es el primer segmento de las viviendas de interés social. Ya, ¿y qué otro tipo de subsidios más tiene el gobierno? Para la vivienda de interés social, hablemos. Hay un subsidio parcial del Estado de hasta 15 salarios básicos unificados. Si lo sacamos en valores son $6.900, ¿no? En viviendas que llegan a un precio de hasta $30.820, ¿no? Hasta 30.000. Sí. Ese de ahí también tiene si quieres, un plus adicional, que es un crédito con interés de tasa referencial, o sea, el valor subsidiado es 6.900 y el resto del valor de la vivienda tiene una tasa de interés preferencial que no se encuentra normalmente en la banca privada, que son convenios ya adquiridos que puedes otorgar el 5% de entrada, el 5% de interés y el plazo es 25 años para... 7 de la mañana, 29 minutos, 7:29 minutos. Otra pregunta adicional, ingeniero Clemente Vázquez. ¿Quiénes se podrían beneficiar del subsidio, que es importante? De este tipo de subsidio, de $6.900 hasta 15 salarios básicos. Ya, yo ahí el beneficiario puede acercarse a nuestras oficinas y nosotros levantamos la ficha, acompañamos. Eso quiero recalcar, es necesario porque en algún momento hay personas, o hay que decirlo, ¿no? Hay personas inescrupulosas que se toman el nombre de la institución, que se presentan con chalecos, inclusive que se hacen pasar por técnicos, ¿no? Y que engañan a la gente. A veces piden hasta plata a nombre de la institución. Exactamente, o sea, se aprovechan de la situación. Por eso quiero recalcar que todo trámite en la institución del MIDUBI es totalmente gratuito, ¿no? Desde el seguimiento, desde la postulación, que llega el postulante, es decir, llega con su número de cédula y nosotros le hacemos un seguimiento, le hacemos la ficha y le podemos decir a qué beneficios puede acceder. ¿Tienen grupos de trabajo social ustedes? Sí, tenemos grupo de trabajo social. Son las 7 de la mañana, 30 minutos, 7:30 minutos. Abogado Orlando Ponce, que estuvo para nuestro invitado esta mañana. Director, ingeniero Perero. Hace mucho tiempo no veo programas habitacionales construidos por el MIDUBI, en este caso ahora MIDUBI. Los últimos que yo recuerdo eran cuando era Junta Nacional de la Vivienda, Banco Nacional de la Vivienda, donde tuve la oportunidad de adquirir mi casa en Los Tamarindos. De ahí para adelante, construcciones aisladas, lo que permite que mañana los municipios tengan problemas. Porque si se articula con los municipios, MIDUBI, municipio, entonces vamos a tener una ciudad planificada. Pero si hacemos viviendas aisladas, le provocamos problemas mañana al municipio porque no tiene agua potable, no tiene alcantarillado y ellos
reclámenle al municipio. No es hora de sentarse a trabajar ya con los municipios, es decir, señores de Puerto Viejo, queremos construir tantas viviendas, permítanos un terreno con todo lo que determina la ley, con todos los servicios básicos, y tenemos una ciudad que camina como debe ser, ingeniero. Gracias, Orlando, por la pregunta. En sí, mira, una de las condiciones para acceder a vivienda de terreno propio urbanizado es que el terreno tenga ya los servicios básicos. Si el terreno si no cuenta con los servicios básicos, ese ya es un condicionante. Pero para ahora. no... Sí. En el gobierno anterior del presidente que no se encuentra acá, usted vea cómo están sembradas las casitas. Ahora. Por eso le estoy diciendo. A ver, eso está en el Código Territorial. Eso Ya. queda claramente establecido en la ley del Código Territorial, que dice que toda infraestructura, toda vivienda debe construirse donde hay infraestructura. Incluso hasta para los privados. Para privados y para el Estado. Pero eso ya como Entonces, tipo de urbanizaciones. por eso pero en las previo- casas aisladas, ¿qué hay? No, eso es en el sector rural, más bien. Eso es en el sector rural. El sector urbano es diferente. Así es, ¿no? Así es, sí. Sí. Ingeniero, yo de verdad que, y yo felicito que usted está acá en este medio. Yo pensé que no había Miduvilla. No, y soy sincero, Se redujo yo pensé ya. que hace años ya no existía el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Pero nuevamente estoy conociendo que hay planes, que hay proyectos y que la colectividad, la ciudadanía puede ser parte de los beneficios que entrega el Midubi. Miren, en mi debido momento, como yo, muchos, miles de manavitas nos pusieron un sello amarillo en nuestra casa. Mi pared todavía sigue destruida ahí. Y yo no sé si habrán cobrado estos mañosos que se llevaron la plata, contratistas y quienes estaban al frente del Midubi, ese billete. No sé, de verdad que le digo, no sé. Pero ahí está ese sello amarillo, ya se sacó. Pero así muchas viviendas. ¿Qué va a pasar con esta gente que todavía espera, como decía Kabir? ¿Qué va a pasar con esa gente que de pronto todavía no tiene casa? Que todavía tiene ese sellito amarillo para que le hagan el apareo, le reconstruyan. ¿Qué va a pasar con ellos? Hay una oportunidad para que ellos puedan ser parte del beneficio del nuevo gobierno del señor Noboa, ser considerado. Sí, claro. Es una prioridad del gobierno de Daniel Noboa de servir a los más necesitados. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? El beneficiario, en este caso la persona que está interesada, acercarse a nuestras oficinas. ¿Dónde queda el Nosotros Midubi? tenemos nuestras oficinas en el CAC, en el Centro de Atención Ciudadana, en Puerto Viejo, ya no en el quedan sector de Andrés de Vera. Patio. No, estamos allá. El patio de obras públicas ya. Ese es el Ahí punto. se El trasladó patio de obras obras públicas. públicas. Mire que estoy desinformado. Es decir, el CAC o ustedes En el están CAC. atendiendo. Yo creía que quedaban por el Olmedo todavía. ¿Quiénes Ya. se pueden acercar, ingeniero? Porque acá ya vamos a abrir unas 2, 3 llamadas telefónicas para que también puedan preguntar este tema de inquietudes que tienen. Todas las personas que estén interesadas en ser beneficiarios del Midubi se pueden acercar a las oficinas y serán bien atendidos y se les haremos el respectivo Ingeniero. seguimiento de ser el caso. Usted dijo hace poco rangos de pobreza. Primero, Umbrales, ¿qué sí. Umbrales. Quintín de pobreza. Sí, Quintín de claro, pobreza, sí. significa lo mismo. Así es. Primero, ¿qué significa esto? ¿Y qué elementos hay que tener para estar encuadrado en estos quintiles o rangos de pobreza? ¿Qué significa esto? ¿Qué ingreso mínimo o máximo tiene que tener una familia? Claro. ¿Se influye el número de componentes de familia? Explíquenos ese puntito. Realmente casi todo lo que tú acabas de nombrar entra para calificar los umbrales de pobreza. ¿Cuál es el ingreso máximo que deben tener? Entiendo, por ejemplo, que 29.77 estamos hablando de que un núcleo familiar recibe alrededor de $2.5 diarios. Diarios. Claro. Entonces Como máximo. estaría por ahí si la memoria no me falla. Unos $70 Y mensual. componentes de esa familia hay también. Claro, entran 4, 5. vulnerabilidades en sí, se califica. En eso también está trabajando el gobierno nacional. Van a hacer un barrido a nivel nacional porque probablemente hay algunos datos que haya hay personas que ya en este momento han pasado de uno o al otro lado. Su situación económica de Así pronto. es, entonces, exactamente. Entonces, se va a hacer un nuevo barrido y un censo que va a ser manejado, lógicamente. Usted no Hay una unidad que nacional de registro social que ¿Cuándo va se va a a hacer ese censo, ingeniero? en los próximos días está por realizarse este censo. 634-515, buenos días. Sí, buenos días, señores panelistas. Buenos días, su nombre, por favor. Segundo Alonso de Montecristi. Mire, compañerito,
En el 2016, cuando hubo el terremoto, yo fui favorecido de los $4,000. Ya. ¿Qué pasó? A mí nunca me hicieron. Yo estuve en Portoviejo y al de mi papá también se le robaron los 4,000. Como quieran, se nos robaron $8,000. Y este dinero no aparece. Yo fui a Portoviejo y cobraron los bonos, pero nunca nos hicieron a nosotros. ¿Y dónde está el dinero? Y ese dinero nunca lo van a recuperar. Y el que cobró el dinero es porque yo estuve en Portoviejo y los cobraron los bonos, todos los bonos. Muchas gracias, compañerito. Gracias a usted. Su nombre, amigo, su nombre. Nombre y apellido. De Montecristi, se lo vuelve a llamar y por interno. Al dar. interno. Por interno puede dar. Pero, ingeniero, como esto hay historias por todos lados. Por todos lados. Lo que quiera. Decía mi abuelita. Son los inescrupulosos, le repito, que se valen de este tipo de beneficios que otorga el... Edgar, también hay muchos asentamientos que se hicieron, inclusive hechos por el gobierno, que tienen su vivienda pero no tienen la escritura. ¿Cómo va ese trámite? Hablemos de Picuazá, hablemos aquí de San Alejo, aquí en el Guavito. Muchísimas, son varias viviendas. Le estoy hablando de Portoviejo, no sé en el resto de la provincia y del país. ¿Cómo va eso? Mira, en Picuazá tenemos 3 asentamientos. De esos 3 Virgen de asentamientos... Guadalupe, Virgen de Monserrate y Virgen de Asunción. Son los 3 asentamientos. Sí, Sí, señor. sí, algunos asentamientos son antes del terremoto, ¿no? Si bien es cierto, quiero recalcar, ¿no?, que todo trámite en el Midubi es gratuito, pero cuando tú haces una transferencia de dominio, tienes que sacar un certificado de solvencia, ¿no es cierto? Normal. El certificado de solvencia, ambas partes no deben de estar exentas de gravamen, de deudas, ¿no? En algunos casos, pues, aparece que el beneficiario tiene alguna deuda. Yo, por poner un ejemplo, es una deuda de una patente municipal. Entonces, eso de ahí no le permite llegar al trámite final. Pero yo los invito a quienes están en este problema de que aún no tienen sus escrituras, hago la invitación de acercarse a las oficinas. Nosotros podemos seguir el trámite personal de cada uno de ellos. No necesitan estar en una organización, pueden hacerlo de esta manera, pero no es necesario, pueden acercarse de manera personal, que serán atendidos y seguiremos su trámite determinando cuál es el impedimento que le puede llegar a tener, ingeniero, para llegar al... Una pregunta final del abogado Orlando Ponce, 7:39 El minutos. ingeniero realmente va que también, yo tengo eso, porque nosotros anduvimos tras de esto. ¿Ya? Ahí hubo una objeción del famoso copago, que el asambleísta Guillermo Celi logró tirarlo abajo, que ese era el obstáculo. Pero no puede ser posible que te construyan una casa y no te den tu título de propiedad, que es tu escritura. Por ejemplo, San Alejo, de una manera populista, se sacan la gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y entregan esas viviendas. Pero no hay títulos de propiedad. Nosotros hemos los listados. El ministerio, el Midubi consta con los listados, porque nosotros articulamos un trabajo cuando estaba la doctora María José Fernández de vicealcalde, hicimos un trabajo, pero el Midubi había obstáculo de parte del Midubi, mi querido ingeniero. Retomemos el tema y como usted es una persona que es de acá, nuestra, puede ayudarnos a hacer esto, ingeniero. Yo lo invito para conocer los trámites, en qué hubo la detención y en qué podemos ayudar. Tomo la palabra. De todos modos, aquí nosotros podemos articular con los gobiernos autónomos descentralizados cualquier tipo de decisión. Bien. También, y de pronto ahí le digo un poco más, depende de si ellos... nosotros tenemos un producto, un beneficio, que es la legalización de tierras rurales actualmente. Nosotros llegamos a un convenio con el municipio de Chone, y en el convenio del municipio de Chone, el municipio eliminó algunas tasas impositivas. Entonces los trámites de legalización de tierras pudieron fluir más rápido y los beneficiarios se llegó en menos tiempo a obtener su titulación. Ingeniero, le queremos agradecer en nombre de Radio Farra, de toda la audiencia, porque nuevamente reitero, para muchos oyentes también pensaban como yo, que no existía el Midubi, pero sí ha existido el Midubi y que las puertas están abiertas
y que hay un manavita que quiere hacer las cosas bien. No pierda el camino por los medios de comunicación, no pierda el camino por Radio Farra, porque este es el medio más escuchado de la provincia y de seguro hoy conocieron quién es el gerente o el coordinador del Midubi y que nos va a dar o nos va a ayudar especialmente para orientar, informar a la colectividad para que sea beneficiado de este proyecto que lleva a cabo el gobierno nacional. En la parte final, ingeniero. Si me permiten, mire, hay un proyecto que corresponde a lo que es Hábitat, muy interesante y que está en ejecución. Son con fondos provenientes del BIC. Se trata de zonas inclusivas que se implementan en parques ya consolidados. La provincia de Manabí, esta coordinación zonal, tiene 2 proyectos en ejecución. Uno en Puerto Viejo y otro en la ciudad de Manta. En Puerto Viejo está en el Parque La Rotonda y en Manta en el Parque Urbirríos. También son convenios con los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos ponen una parte, facilitan el espacio. No, nosotros, más o menos nuestro espacio está entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados. Son zonas inclusivas que comprenden juegos que no discriminan, que pueden ser utilizados. Están construyendo ahorita en el Parque La Rotonda. El presidente estuvo hoy para ese evento. Ah, ya. A correcto. principios de año, creo. Sí. En febrero estuvo por aquí. O no, fue después de la fundación de Puerto Viejo. Entonces, además, estuvo allí. Esta semana tuvimos una reunión en Manta con los funcionarios del GAC municipal, del gobierno autónomo de Manta, en donde, lógicamente, donde se iba a implantar teníamos un problema de cotas, pudiéramos haber tenido algún problema de escorrentía de aguas. Afortunadamente nos dieron apertura, ellos se van a hacer cargo del relleno para subir, que la cota esté por sobre el nivel de la calzada y que los juegos que vamos a instalar perduren en el tiempo. Muy amable, muchas gracias, ingeniero. Y no pierda el camino, el ingeniero José Edgar Pereiro Menéndez, coordinador del Midubi Zona 4, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a ir a un corte, amigos.